Bueno, entonces vamos a comenzar un poco esta actividad sincrónica que tenía que ver con, eh, el trabajo final, las consignas para cerrar el trabajo. eh, el- Como habíamos puesto en la presentación, digamos, la evaluación implica las actividades que se van desarrollando a lo largo de todas las semanas. Digamos, dentro de la evaluación están los foros, la participación en los foros, las actividades de reflexión que habíamos dado, las actividades, los cuestionarios que planteaba como es Iván, y este trabajo, este escrito, texto final que permita, digamos, de alguna manera cerrar la cursada, que te permita recuperar algunas categorías, ¿no? En virtud de lo que más le ha llamado la atención, de lo que más le interese. Y las consignas ya las están colgadas y ya visibles en el aula virtual. A ver que vuelvo un poquito acá. Bueno, ¿dónde está? Trabajo final. Ahí en trabajo final, en la pestaña de trabajo final, están ahí las consignas. Para quienes no la vieran todavía, la idea es que puedan desarrollar un escrito académico, ¿no? En tono académico, en el que puedan analizar un fenómeno, una temática contemporánea, a elección, eh, utilizando, digamos, como lente analítico las categorías de alguna de las tradiciones, o de una o de varias tradiciones, ¿no? Categorías teóricas que hemos desarrollado durante el curso. Eh, la idea por ahí no es tanto que desarrollen un análisis de su tema de tesis. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, en muchos de los trabajos de las reflexiones, sobre todo en la primera parte del módulo, que he estado siguiéndola con más detenimiento, como que había mucho trabajo de la definición o la observación del objeto, ¿no? De su temática, la problemática que quieren tratar que están pensando para la tesis, pero no había tanto una aplicación de las categorías teóricas con las que estábamos trabajando. No digo todos ni todas, digo, en algunas sucedía eso. La idea de este trabajo final no es, volvemos a esa problemática, no es que expliquen el objeto de estudio, qué es lo que quieren estudiar, cómo lo piensan abordar, sino eh, aplicar las categorías analíticas a ese objeto, ¿sí? eh, Hay una primera parte que ahí está la estructura, ¿no? Bueno, la extensión puede ser entre 4 o 5 páginas, no, es como, digamos, algo breve, no tan largo, para que puedan realizarlo en un tiempo más o menos prudente, ¿no? Y considerando también que ya están realizando el curso de estudios culturales. Bueno, ahí está la tipografía Arial 11, interlineado 1,5, y notas y las normas de citación de APA, ¿no? La última edición. Eh, Eso, nada, lo que queremos es que sea un texto académico, ¿sí? Que ya sea en formato de ensayo, pero que ya para quienes no están tan familiarizados con la escritura académica, que solo han escrito la tesis, o a lo mejor ni siquiera eso, la idea es que, nada, que sea como, si viene trabajando, buenísimo, y para quienes no, que haya como una opción a lo que es la escritura académica, científica. Eh, para lo cual, nada, eso, respetar las normas de citación, mencionar los autores o autoras de donde toman las ideas,
utilizar citas, bueno, todo lo que implica la escritura académica, científica, ¿sí? Si alguna o alguno tiene dudas respecto a esto, porque no lo ha hecho, me consulta y lo charlamos más particularmente. En una instancia doctoral se supone que ya están habituados a eso, pero yo he visto en algunas de las participaciones de algunos doctorandas y doctorandos que, que es muy de sentido común el desarrollo y muy poco formal las participaciones en los foros y en los trabajos. Entonces, eso nos generó un poquito de alerta. Nada, la instancia doctoral requiere ese rigor en la lectura y en la reflexión. Ahí también proponemos la estructura del trabajo final, uno o dos párrafos con la presentación del caso, del tema o del fenómeno, ¿no? Breve, sí, uno o dos párrafos, que sea como introducción, presentando de manera clara cuál es la temática elegida, eh, descripción del contexto, el problema, la relevancia contemporánea, alguna pregunta disparadora puede ser, o alguna hipótesis de lectura, ¿no? Que después oriente el ensayo. Eh, Después ahí desarrollan el marco de las categorías, el marco teórico, ¿no? Decir, bueno, cuáles son las categorías que van a poner en juego y para qué, ¿no? La categoría o la noción tal, de tal autor, tal noción de tal autora, de tal tradición, o sea que también sirva como un ejercicio para la elaboración de lo que es el marco teórico de una tesis doctoral. Entonces, básicamente en una página mencionar las categorías, pero no como, como un diccionario, así como un glosario de las categorías, sino qué articulación proponen en esas 5, 4, 5, 6 categorías que utilicen para analizar el fenómeno. Digo, categoría, tradiciones, ¿no? Háganlas dialogar, ¿no? Que no parezcan así un glosario, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, eso, una página, más o menos, poquito más, todo bien. Eh, lo que le pedimos es que al menos utilicen 5 categorías, ¿no? Eh, digamos, mencionar en los distintos párrafos la categoría conceptual, que eso se trabaja en la hegemonía, industria cultural, mediación, digamos, las categorías que utilicen, mencionarla, el autor o la autora que desarrolló ese concepto, en dónde se inscribe, en qué tradición teórica se inscribe esa categoría y brevemente cómo lo aplicarían, ¿no? Aunque después en la parte de análisis va a estar más desarrollado en profundidad, pero al menos mencionarlo para, en torno al objeto que parte de ese fenómeno le van a aplicar esa categoría analítica. Y después el análisis puede ser entre 2, 3 páginas, ¿no? Que es el núcleo del ensayo, donde se ponen en juego las categorías presentadas, ¿no? Analizando ya más puntualmente el objeto o el fenómeno o el tema que quieren trabajar. Igual que la observación que les hice en el marco categorial, no implica decir, bueno, la categoría ideología, tal cosa, la categoría, digamos, sino tratar de construir una idea en la cual ese análisis esté articulado y en diálogo con las distintas categorías. Y después una conclusión, ¿no? De una página aproximadamente, un poco menos, un poco más, eh, donde de alguna manera se dé el cierre reflexivo al ensayo. Eh, Tiene que tener referencias bibliográficas, como es el ensayo, de acuerdo a las normas APAD, eh, con toda la bibliografía que utilizan, los autores y las autoras que estén citadas en el texto, ¿no?
que después aparezcan en las referencias bibliográficas al final, citadas siguiendo las normas APA. Esa ponen en internet, como cito una revista, como cito un video en YouTube, como cito un podcast, o como cito un libro o un artículo. Ahí les va a dar más o menos cómo se articula. Pueden usar, digamos, lo que le pedimos es que al menos 5 categorías sean de las que hemos trabajado en las distintas clases. Pueden usar bibliografía complementaria para complementar, pero que no sea solamente por fuera. O sea, lo que queremos es que se hayan apropiado, o sea, poder evaluar la lectura y la apropiación de las lecturas que les hemos propuesto. Y si quieren utilizar además de esas otras, eh, lo pueden hacer, pero que al menos esas 5 tienen que estar presentes. Eh, bueno, igual, Iván hizo la propuesta del trabajo con la inteligencia artificial. Para nosotros consideramos que es una herramienta interesante como para la investigación. De hecho, la usamos en investigación, pero, digamos, el uso pretendemos que sea un uso ético y que no afecte la integridad académica, es decir, que no haga la inteligencia artificial el trabajo intelectual y reflexivo y creativo, sino que sea una herramienta de búsqueda de material, con la cual podamos hacer lluvias de ideas y que nos sugiera algunos elementos y establecer diálogo con eso, y poder trabajarlo, para lo cual si la utilizan, no es obligatorio, pero si la utilizan, mencionar ahí hacia el final de las consignas del trabajo final, más o menos les decimos cómo citar, ¿no? Si la utilizaron, en qué instancia, cuáles de los modelos han utilizado, si han utilizado ChatGPT, Cloudeye o Gemini, si han utilizado no como LM, como lo han utilizado brevemente. Pero nada, hoy la cuestión de la inteligencia artificial nos pone un desafío grande en la formación académica, porque a veces es difícil discernir la creación propia, aunque en la redacción uno termina dándose cuenta por la estructura que tienen los modelos de lenguaje de la mayoría de la inteligencia artificial, sobre todo a nivel doctoral, ¿no? Hoy la inteligencia artificial tiene un nivel de licenciatura, o sea, podemos confundirlo con un licenciado, pero a nivel doctoral las inteligencias artificiales todavía no son lo suficientemente sofisticadas como para tener una reflexión un poquito más profunda. Entonces, nada, eso, a la medida que la puedan usar, que les sirva, lo pueden hacer. Si la utilizan, mencionen cómo lo usaron y eso. Y en principio creo que no hay mucho más para decir. Bueno, hacia el final está una rúbrica de qué cosas evaluamos, digamos, qué aspectos, la redacción, ¿no? Lo que tiene que ver con la redacción, la escritura en rigor académico, el uso de citas correctamente, y obviamente la parte reflexiva, cómo realizan el diálogo entre las distintas categorías para poder pensar ese objeto o ese fenómeno que están queriendo pensar. No sé, Iván, si podés hablar, si no se te entrecorta. A ver si ahora se escucha, porque hice todo un malabar, me cambié de navegador, cerré aplicaciones, casi reseteo el modem. Bueno, no nos vamos a detener en eso, lo importante es que estamos conectados. Bueno, un gusto verles la cara, conocerlos. Estuve escuchando atentamente todo lo que decían en la primera parte de la charla, me hubiese gustado poder aportar algunas cosas. Esencialmente que entiendo que esto es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que no sería quizás demasiado distinto si fuese presencial en cuanto a la exigencia y al tiempo que hay que dedicarle. Quizás el entorno virtual lo que nos obliga es a tener un poco más de disciplina respecto del uso de los tiempos y del momento que yo le dedico a esto, ¿no? Así que bueno, digo, entiendo que no es lo mismo, comparto,
totalmente virtual que con algunos espacios como este, donde podemos interactuar, donde podemos charlar y las cosas son mucho más interesantes y divertidas. Pero bueno, también es lo que toca. Yo quería aportar algo más respecto de algunas cosas, particularmente sobre la primera parte, que para bien o para mal hay un reglamento al que nosotros como docentes, con Emiliano, nos tenemos que ajustar. Es decir, hay muchas de las cosas que nosotros proponemos o hemos hecho a lo largo del curso, porque tienen que ver con las pautas que nos fija a su vez la carrera misma, ¿sí? Entonces, quizás nosotros encararíamos o haríamos algo distinto, diferente, no digo mejor, pero sí quizás distinto, diferente, pero bueno, son las pautas que nos han fijado y en esas reglas nos tenemos que mover. Después sobre la evaluación, simplemente enfatizar que no se olviden que este es un curso sobre teorías de la comunicación. Entonces, lo que nos importa a Emiliano y a mí en el momento de evaluarlos para cerrar el curso es que ustedes den cuenta de que han entendido los marcos, de que han entendido los conceptos de esas teorías, de que reconocen esas tradiciones, los vínculos y las diferencias entre las mismas. Entonces, ahí es donde tienen que poner el empeño, ¿sí? Como ha dicho Emiliano, y está explicado en el texto que hemos subido al aula virtual, el tema o asunto de análisis, en este caso puntual, viene casi como un ejemplo, ocupa un lugar secundario respecto de lo principal que es el manejo de las teorías, ¿sí? Es decir, el trabajo en definitiva lo que tiene que tener es un gran peso teórico-conceptual, ¿sí? Digo, para aclarar esto, y lo que decía Emiliano, que no se explayen en los temas de tesis o en el tema o asunto o ejemplo o caso particular que tomen para el trabajo. Entendemos que el trabajo no es complicado, que si más o menos han ido cumpliendo a lo largo de la cursada las pautas y las actividades y las lecturas, van a poder llegar a hacer este trabajo de síntesis, que es en definitiva a grandes rasgos lo que le estamos pidiendo, y confiamos que lo van a poder hacer bien para seguir avanzando con el curso. Bueno, nada, con lo que queda del curso, que es la unidad que habilitamos ayer y la unidad número 8 que ya falta, y estaríamos cerrando, así que es como muy poquitito, pero entendemos que ese trabajo de síntesis lo van a poder hacer en la medida que hayan ido siguiendo más o menos las clases y las lecturas. Lo que me gustaría también enfatizar es que las vías de comunicación disponibles están abiertas desde el primer día. Yo a lo largo de la cursada he recibido algunas consultas particularmente que han tenido que ver con los aspectos administrativos, con lo que ustedes consideran que es la evaluación, ya si han cumplido el foro o no han cumplido el foro, eso como que los altera, y no es la idea esa, ¿sí? Las evaluaciones tienen la finalidad de que ustedes vayan haciendo un proceso a lo largo del cursado, pero no hemos recibido otras consultas vinculadas al desarrollo de los temas, a cuestiones conceptuales, es decir, no sé, Emiliano, pero yo no he recibido ninguna. Ese canal Sí, sí una. y va a seguir abierto, y lo hemos propuesto en la maestría, y creo que es el criterio que vamos a adoptar ahora, que si quieren ir escribiendo cosas y compartiéndonos para que podamos acompañarlos en el trabajo final, también yo por mi parte les dejo esta posibilidad abierta, ¿sí? Si escriben algo y no saben si van bien, si van adecuadamente en la línea o tienen alguna duda, nos comparten el Drive, nos mandan el Word, les podemos dar una lectura y orientarlos. Pero no lo hagan 2 horas antes de que se venza la fecha de presentación, porque eso nos complica a todos, ¿sí? De nuevo, el tema es que sea procesual. No están solos, la idea no es que estén solos, por más que sea el entorno virtual y asincrónico, simplemente que las comunicaciones tienen otros tiempos, pero estamos a disposición de ustedes hasta que termine todo este curso. Ahora, esto es on demand. En la medida en que ustedes lo demanden, en la medida en que ustedes nos escriban, en la medida en que ustedes nos toquen las puertas de los correos electrónicos, estaremos dando todas las respuestas que sean necesarias, ¿sí? Así que simplemente eso, Emiliano. Bueno, yo dos cositas, si avanzan durante esta semana, el viernes de la semana que viene, vamos a dar otra instancia, como
nada, si hay alguna consulta puntual sobre algunos aspectos que han podido avanzar, y si no, bueno, no sé, no repetiremos lo mismo, es más para que nos acerquen dudas acerca de por dónde quieren llevar la cosa. O sea, capaz que el de la semana que viene hablan más ustedes que nosotros, donde diga, bueno, qué sé yo, quiero estudiar esto y articule todo esto, hay cierta coherencia acá, y nada, eso. Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que querían plantear, ¿no? Yo respecto a la cantidad de trabajos que se presentaron antes, porque yo seguí la materia, pero el trabajo 1 y 2 no los presenté, o sea, de la clase 1 y 2. Ah, No sé si eso ya, o sea, haciendo las 7 y la 8 entro en el 80% o cuánto se podía perder. Y si se puede eh, recuperar o ya. en los foros sí participaste, lo que no hiciste el trabajo unido, que era el marco conceptual, el mapa conceptual era el El 2, 2. el 2. Y, o Era el sea, grupal, el 3 era el sí, no, grupal. el 3 ya era el grupal y el 1, o sea, es como que Sí. los empecé y no llegué con el tiempo, entonces es como los dejé Bueno, directamente. bueno, entraría en el 80, veremos o sea, esforzate un poquito en el trabajo final, cosa de que compense, y veremos, ahí evaluamos. Bien. Sí. Estefanía, Hola, buenas tardes. Bueno, yo entré un bueno, poquito más tarde, así que perdón que no les escuché al principio. mm, Bueno, un gusto también verlos a ustedes en vivo. mm, Eh, em, yo estoy un poco en la misma situación que Ceci, de hecho hicimos juntas el trabajo grupal de la clase 3 y nos pasó esto que hubo como algún problema técnico ahí con cómo se enviaban los trabajos, que se acuerdan que se empezó como a generar una especie de cadena, sí, sí, ¿no? sí. Y nos quedamos, como lo subió finalmente Ceci, las otras dos compañeras del grupo, nos quedamos con la duda ahí de si se había considerado que estaban nuestros nombres ahí. No, yo creo que sí, que después, esa fue mala mía, fue una mala, como es, programación del aula virtual, y después no pude echar atrás porque no había forma Pero de ¿cómo la es? De clase modificar. 3 en adelante hicimos todo bien. Bueno, eso, lo mismo que con Cecilia, qué sé yo. Vean, Sí. Y después un comentario más para Iván por ahí con el tema de doctor teoría. Mi experiencia, porque al final yo no lo comenté, y estaría bueno, no sé cómo será la experiencia de los otros compañeros. A mí me pasó algo que no sé si les habrá pasado a otros, pero hubo mucha diferencia. Un solo día la probé y hubo mucha diferencia en las respuestas, el tipo de respuesta en un momento del día y respecto al otro momento. Y no sé si tuvo que ver con el flujo de consultas o de entrenamiento que se estaba dando en ese día o no. Con la misma consulta, le hice la misma consulta a la mañana, después se le hice a la tarde y la respuesta fue muy diferente. Y no confié porque ya había terminado de leer los textos y noté como algunas cositas que me hacían ruido, así que directamente no usé nada de ahí. Pero esa fue mi experiencia, al menos con esta interfaz de Gemini, digamos. Si nosotros creemos que tiene una mala mañana, no se levanta bien, no, mentira. A ver, lo primero que tengo que decir es que así como ustedes por ahí están experimentando el entorno virtual, nosotros también. Y vamos ensayando cosas y vamos poniendo a disposición trabajos grupales, los cuestionarios, y la doctor teoría estaba hecho justamente para, pensando como un asistente para ustedes. ¿Qué es lo que tiene? En principio, esto está diseñado junto con, o con cierto asesoramiento de la gente de tecnología de la facultad, y está alimentado exclusivamente con el material bibliográfico que nosotros hemos puesto a disposición de ustedes. Es decir, no hay nada por afuera, ¿sí? Nada, absolutamente nada que no Es esté una RAG, considerado. es una RAG, es una tecnología RAG. Exactamente, es de Gemini, Mm. es una gema de Gemini que está alimentada exclusivamente con nuestro material. Todo el material nuestro está ahí, no hay nada más, ni videos, ni cosas, ni tampoco puede
digamos, consultar o apelar información por fuera de lo que nosotros le hemos alimentado. Esa era una de las principales preocupaciones que yo tenía, justamente para no evitar las alucinaciones y evitar que por ahí les diera respuestas de cosas que o no estaban en la bibliografía o no habíamos abordado nosotros. Esa es la primera cosa. Después sobre el funcionamiento yo la probé 2, 3 veces antes de proponérselas en el aula virtual y a mí me funcionó bastante bien. De hecho, se la pasé a una amiga para que la pruebe, me dijo, ella es psicóloga y le había hecho una consulta y de hecho le había respondido que no podía darle información porque no tenía referencias sobre esa materia. Así que estuvimos como desafiándola para poner la prueba, digamos. La verdad, voy a consultar esto que vos me planteás, Estefanía, porque es todo un dato, ¿sí? De que te dé unas respuestas de una calidad o de un tipo a la mañana y otras respuestas a la tarde. Y en general he recibido muy poquitos comentarios, digo poquitos, menos de 5, respecto del uso de esa herramienta. Es decir, no sabemos si sirve o no sirve, si a ustedes les ha facilitado algo o no. Como les digo, porque las devoluciones que hemos tenido han sido como muy, muy poquititas. Quizás sobre el final, o ahora que se viene el trabajo final, podrían aprovechar para tantear un poco, frontear ahí y ver qué les da como devolución. Como les digo, que de paso nos sirva a nosotros si es necesario ajustar algo, si es necesario corregir alguna cosa, o nada, la herramienta no les sirvió, la sacamos y pasamos a otra cosa. ¿Sí? De nuevo, nosotros también estamos aprendiendo. Respecto de los cuestionarios, hay todo un tema con el tema de los horarios. Que si es muy temprano, trabajo, que si es muy tarde, estoy cansado, que si es un sábado, yo tengo mi familia, y nunca encontramos el horario perfecto y no va a haber un horario perfecto. ¿Sí? Puse ese horario porque entiendo que es un día, que es fin de semana, que a esa hora se supone que ya los niños duermen, ya hemos cenado, ya hemos charlado con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestra pareja, y tenemos ese tiempo que son 15 minutos para dedicarle al doctorado. Es lo que estamos hablando, hay que dedicarle tiempo. ¿Por qué les he propuesto yo en esta parte de la trayectoria del cursado este tipo de actividades? Justamente como es un entorno virtual no presencial, por ahí los trabajos grupales les termina complicando más la vida que una evaluación, como le digo, que más que nada es una actividad más que una evaluación, porque tiene que ver con cómo ustedes cierran el curso de una materia, de un módulo, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden hacer solos en la casa, en esa franja que les ponemos, en los 15 minutos que ustedes dispongan. Y no tienen que juntarse, no tienen que utilizar ningún sistema de nada. Al final de cursada haremos una evaluación y veremos cuáles de las cosas que les hemos propuesto han funcionado mejor, cuáles no, y en función de eso, lamentablemente, nosotros somos conejillos de India en el doctorado y ustedes también junto con nosotros, porque somos los que estamos dictando el primer módulo. No hay nadie atrás que nos diga, che, esto no funcionó y esto no va más. Así que estamos a ensayo y error nosotros y ustedes. A final de cursada nos evaluarán también a nosotros, nos harán una devolución y nosotros sabremos cómo mejorar lo que podamos. Lo que no puedo dejar de decir, por más que parezca evidente, es que hemos tratado de hacer lo mejor para que esto sea lo más exitoso posible en términos académicos, pedagógicos, etc. ¿Podemos equivocarnos? Por supuesto, es la primera vez y tenemos toda la intención de mejorar. Ahora, el acompañamiento y la idea de estar presentes estuvo desde el inicio, por eso hemos dejado nuestros correos electrónicos desde el primer día para atender todo tipo de consultas. ¿Sí? Así que eso simplemente. ¿Alguna preguntita más? Yo quisiera consultar con respecto al programa, porque por ahí eso, ahora el módulo que se habilitó la clase 7, creo que es de economía política, o en economía de la comunicación, ¿no? Y por ejemplo, eso yo lo buscaba y no lo encuentro en el programa, como que sí me gustaría tener un poco más claro todo el recorrido, y sí noto que en el programa es como que llega hasta ecología de los medios. No sé si pueden facilitarnos como una estructura o no sé por qué esa diferencia.
si mal no recuerdo, habíamos publicado el cronograma de clases en el aula del curso, ¿sí? Con las fechas de apertura y cierre de cada curso. El programa lo habíamos revisado y en principio estaban todos, porque armamos el programa en función del programa, excepto que se nos haya pifiado y hayamos subido una versión previa del programa. No sé, Emiliano. Eh, sí, no sé lo de economía política particularmente. A ver, el programa tiene como dos partes. Tiene una parte que, la primera parte donde se problematiza el objeto de estudio, el campo comunicacional. La segunda parte se ve el desarrollo de las teorías, ¿no? Del desarrollo del campo. Y en la tercera parte hay como distintas problematizaciones, ¿no? De distintos abordajes. Entonces, dentro de esas, problematizaciones, no las tomamos todas, porque no da en el tiempo. El programa ese lo habíamos armado eh, antes de poder experimentar la cuestión a distancia y no entra todo. Entonces, se seleccionan algunas problematizaciones y veíamos que por ahí no tanto la economía política en sí, sino algunas problematizaciones en torno a la economía política, sobre todo pensar las plataformas y los medios desde ahí, digamos, podía servir mucho más para el perfil de estudiantes, ¿no? Por ahí no es como una propuesta cerrada, sí en cuanto a los esquemas, ¿sí? Una primera parte de campo y objetos, segunda parte de tradiciones y tercera parte de problematizaciones. Y ahí en problematizaciones hay años que agarramos ya, otro año agarramos, no sé, gubernamentalidad algorítmica, digamos, eso va un poquito variando. Y bueno, un poco por el análisis que veníamos haciendo del contexto actual, de las discusiones, eh, pensamos que nada, la cuestión de la economía política podía calzar, podía servirles o podía interesarles a ustedes para el análisis de la problematización, pero para nada es algo cerrado, no es que la evaluación tiene que ver con el programa, sino que tiene que ver con esta otra propuesta, no sé si se entiende. Sí, van a ver en la última unidad que ahí hemos agregado cuestiones vinculadas a plataformas, un poco hablamos de inteligencia artificial, como que tratamos también de meternos con algunos temas, podríamos decir, más contemporáneos en relación al tema de la comunicación. Eh, y que me parece que son temas también que están dando vueltas, que pueden ser materia de interés de ustedes o no, pero que son cosas que se están discutiendo en el campo y que nos parece que en un doctorado tienen que estar, digamos, no pueden estar ausentes. Sí, Estefanía. A mí particularmente por mi tema de investigación me recontra sirve porque es lo que estoy investigando, comunicación científica vinculada a la inteligencia artificial. Así que ustedes ya me habían recomendado algunos libros, uno lo compré, así que en ese sentido también, como todas las sugerencias que vengan por ese lado, a mí particularmente me suman un montón y les agradezco. O de los compañeros también, ¿no? Gracias. Bueno, para ir cerrando, igual queda abierto, ¿no? Los canales de- de consultas siguen estando. La semana que viene tenemos otro encuentro sincrónico. Si tienen algunos avances, podemos charlarlo ahí. Nosotros no tenemos mucho más que decir, más que nada, responder algunas consultas. Lo que sí, digo, hay alguna cuestión que en los cursos, tanto de maestría como de doctorado, como siempre, la asignatura nuestra es la primera, tanto en la maestría como en el doctorado. eh, no, porque a veces también doy el seminario de tesis. Entonces, ya agarrado al final, me di cuenta que lo tendría que haber dicho al principio, pero es muy importante que se vinculen al ámbito académico. O sea, hacer una tesis.
te quedaste congelado, Emiliano, Que no nos pasa en el mundial esto. por favor. Ay, se congelaron todos. Ahí, tomaste. Sí, sí. Todos congelados y que ahí no sé hasta dónde me Quedamos faltan. todos. No soy el Sí. único, entonces. No, les decía, no, lo que me pasa es que como los agarro al final ya en el seminario de tesis, ahí no sé qué les pasa, no ustedes soy yo. Bueno, eh, vincularse con el ámbito académico, sobre todo vincularse con equipos de investigación, porque estar en equipos de investigación implica la producción de textos, no solamente para los trabajos finales, sino para congresos y discusión para encuentros. Eh, Porque por más que estén en el ámbito laboral, el doctorado no es una formación profesionalizante, es una formación académica, y el académico se construye en ámbitos académicos. Entonces, eh, si quienes no estén en las universidades, volver a las universidades, integrarse a institutos o equipos de investigación, les va a ser de mucha ayuda, porque nada, eh, hay conocimientos que cada asignatura se da, como es, de una perspectiva particular. Ya cuando se meten de lleno en su tema, es bueno estar dialogando con equipos que estén trabajando lo mismo para sugerirle a autores, perspectivas, enfoques, les obliga a escribir para presentar en congresos, para presentar en revistas académicas, y todo eso que van produciendo son 3, 4, 5, 10 páginas de la tesis que ya van digamos, elaborando. Así que mi recomendación desde el principio es vincúlense con equipos de investigación, con institutos de investigación dentro de las universidades o dentro de eh, instituciones de investigación científica, ¿no? Nada, eso. A mí, Sí, perdón, a mí me queda la duda un poco que creo que también va de la mano de lo que estás diciendo, porque esto que decías antes de en los foros, por ahí siento que falta o escritura académica o lenguaje académico, y que lo hablamos más y contestamos más desde lo cotidiano. Por ahí me pasa que sí, claro, yo estoy como recién ahora iniciando todo el proceso de vincularme a equipos de investigación y todo. Y a mí me daba el foro de debate, me daba debate y sentía que por ahí si escribo de un tono académico, es como que la respuesta termina siendo, esto digo, como en lo que me pasa a mí en la escritura del foro. Como que si lo escribo muy académico, después me van a responder de manera académica y mi sensación es cómo lo haríamos de manera presencial o en una clase, si discutiríamos en los mismos términos o podríamos hablar con lenguaje académico, ¿no? Pero en la escritura me da todo muy forzado, no sé cómo explicarles. Como que siento que si hablo y lo digo de manera, bueno, presencial, no presencial, puedo expresarme de una forma que académica, que escrito me condiciona. Y entonces, digo, mi respuesta en un foro de consultas, o no en un foro de consultas, sino más en un foro de participación, me da a más diálogo de poder respondernos de una forma que en la actividad quizás sí me da bueno, concéntrate más también en cuestiones académicas y eso, o sea, el lenguaje académico. No sé si se entiende lo que dice. sí, sí, igual, digamos, uno cuando ahí Escolari, no sé si trabajaste textos de hipermediaciones de Escolari, porque otros años lo trabajamos, habla de, digamos, de las disciplinas y el campo como lenguaje. Y nada, en la medida que uno se va empapando de lecturas y de discusiones, porque el foro parecería una forma de oralidad secundaria en los términos de Walter Ong, ¿no? Donde hay parte de la lógica del oral
con la lógica de la escritura. Digo, uno podría suponer, pero al ser académico requiere un poquito más de rigor. Está bien, al principio uno, digo, no, por eso tampoco fuimos muy enfáticos en decir que sean respuestas formales, académicas, porque nada, porque también tenemos en cuenta que muchos y muchas están comenzando este camino. Pero eso con las clases ya vas incorporando el lenguaje y más, si te vinculás a equipos de investigación, como que no tenés mucho margen y uno va adquiriendo también la forma de argumentar y de sostener las ideas a partir de nada, estas formas que admite el campo académico. Sí, yo quería agregar una cosita, ¿no? Ahí justamente el texto de Scolari, él dice que las teorías son conversaciones, dice, ¿no? Entonces, no está mal la idea de la conversación y un sentido más o menos coloquial, pero me parece que la cuestión por ahí, Cecilia y el resto de los compañeros y compañeras, pasa por ir incorporando el vocabulario académico propiamente dicho, porque en definitiva son los términos que nos permiten pensar los problemas. Es decir, las teorías se diferencian del sentido común porque van refinando su vocabulario y su lenguaje. Entonces, podemos tener una conversación en el foro, pero la idea es que esas conversaciones en el foro recuperen, sean más refinadas que una conversación de café, podríamos decir, ¿sí? Y ese refinamiento viene a medida que vamos incorporando, nos vamos socializando en la disciplina y vamos incorporando estos nuevos conocimientos, estos nuevos conceptos. Y los vamos poniendo a prueba en ese diálogo, ¿sí? Simplemente, Sí. digamos, no pelearnos con la idea de la coloquialidad en el foro, sino agregarle a eso el refinamiento en el lenguaje que tiene que ver con las categorías analíticas que vamos viendo. Bueno, cortamos aquí la sesión sincrónica. Tac. Y nos vemos volvemos la semana que viene con el mismo enlace. ¿Sí? Con el mismo enlace hacemos la segunda reunión y bueno, ahí si ya tienen algunas ideas con qué trabajar, las compartimos y vemos cómo podemos orientar. ¿Sí? Bueno, un gustazo, gracias por estar aquí. Nos vemos, nos seguimos en el aula y nos vemos la semana que viene por esta vía. Un gusto, chicos. Saludos, Buenas buen fin de noches. semana. Buen fin de semana. Buen fin de, chao, chao.